El sol de Guadalajara caía implacable sobre el taller Autos González, un negocio familiar que llevaba 3 décadas prestando servicio al barrio de Analo. Entre el olor a aceite quemado y el tintineo metálico de las herramientas, trabajaba Roberto Fernández, un mecánico de 42 años cuyas manos parecían tener memoria propia. No había motor que se le resistiera, ni avería que no pudiera diagnosticar con solo escuchar el ronroneo de un vehículo. Don Roberto, es mi camioneta otra vez, dijo la señora Martínez, una comerciante del mercado que llegaba cada mes con su viejo Nissan. Usted es el único que sabe cómo tratarla. Roberto sonrió mientras se limpiaba las manos con un trapo manchado de grasa. Era un hombre de complexión robusta, con el cabello canoso y arrugas alrededor de los ojos que delataban años de trabajo bajo el sol. Llevaba con orgullo el mono azul del taller, como si fuera un traje hecho a medida. Déjela aquí, señora. Mañana estará como nueva, respondió con su característica voz tranquila. Fernando González, el dueño del taller, observaba la escena desde su oficina con una mezcla de satisfacción y preocupación. Era un hombre de 50 años, delgado y nervioso, siempre con el ceño fruncido. Su padre había fundado el negocio y él lo había heredado hacía 10 años, pero nunca había desarrollado la misma pasión por la mecánica. El taller contaba con otros 3 mecánicos. Javier, un joven de 25 años, recién graduado de la escuela técnica. Miguel, un hombre de 35 años con 15 años de experiencia. Y Carlos, el veterano después de Roberto, de 50 años, con las manos temblorosas por la artritis que comenzaba a afectarle. Jefe, necesitamos más repuestos, dijo Miguel, entrando en la oficina con una lista arrugada. El distribuidor pide pago por adelantado. Fernando suspiró, revisando los números en su ordenador. Los ingresos eran buenos, pero la mayor parte procedían de clientes que pedían específicamente a Roberto. Los otros mecánicos tenían trabajo, sí, pero no generaban la misma fidelidad. ¿Por qué todos quieren a Roberto?, murmuró Fernando para sí mismo. Aunque Miguel logró oírlo. Porque es el mejor, jefe. Lleva aquí 25 años. Conoce cada tornillo de este lugar. Esa tarde, Roberto terminó 6 reparaciones, una tras otra. Los clientes llegaban preguntando específicamente por él. Don Héctor con su sedán Volkswagen del 98. La familia Ramírez con su monovolumen que hacía un ruido extraño al frenar. El señor Campos con su taxi que perdía potencia en las cuestas. Roberto, eres una máquina, bromeó Javier mientras observaba a su colega diagnosticar un problema de transmisión con solo conducir el vehículo 100 metros. Es cuestión de escuchar, chico. Los coches hablan si sabes prestarles atención, respondió Roberto, agachándose para mirar debajo del chasis. A las 7 de la tarde, cuando cerró el taller, Roberto se quedó media hora más organizando sus herramientas y preparándolo todo para el día siguiente. Era meticuloso hasta el más mínimo detalle. Vivía solo en un modesto apartamento a 10 manzanas del taller. Nunca se había casado, dedicando toda su vida a su oficio. Esa noche, Fernando se quedó revisando los libros de contabilidad. Los números no mentían. El 70% de los ingresos procedían de los clientes de Roberto. Una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea peligrosa, alimentada por la envidia y la inseguridad. Si Roberto no estuviera aquí, los clientes tendrían que conformarse con los demás, pensó en voz alta. El negocio estaría más equilibrado. Al día siguiente, un viernes por la mañana, Roberto llegó puntualmente a las 7, como siempre. Se dio cuenta de que Fernando lo estaba esperando en la puerta de la oficina con una expresión tensa que no presagiaba nada bueno. Los otros mecánicos ya estaban trabajando, pero el ambiente parecía tenso. Roberto, necesito hablar contigo, dijo Fernando. Sin preámbulos entraron en la oficina. Las paredes estaban decoradas con repuestos, calendarios y viejas fotografías del taller en sus primeros años. Cuando el padre de Fernando aún vivía, Roberto se sentó frente al escritorio sin imaginar lo que estaba por venir. Mira, he estado pensando en la dirección del negocio, comenzó Fernando, evitando el contacto visual. Creo que tenemos que hacer algunos cambios estructurales. ¿Cambios de qué tipo?, preguntó Roberto, confundido. El taller necesita renovarse, incorporar sangre nueva y, francamente, creo que tu presencia está desequilibrando el equipo.
Roberto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 25 años de trabajo impecable, madrugones, sacrificios. ¿Y ahora esto? ¿Me estás despidiendo?, preguntó con una voz apenas audible. Es lo mejor para todos. Te pagaré la indemnización completa, todo según la ley, pero necesito que hoy sea tu último día. El silencio que siguió fue devastador. Roberto se levantó lentamente, con las piernas ligeramente temblorosas. Salió de la oficina sin decir una palabra, bajo la mirada atónita de sus compañeros, que habían logrado escuchar la conversación. Recogió sus herramientas personales, las que había comprado con sus propios ahorros a lo largo de los años, y se marchó sin mirar atrás. El lunes siguiente, Otos González abrió sus puertas como de costumbre, pero algo fundamental había cambiado. La ausencia de Roberto era palpable, como si faltara una pieza esencial de la maquinaria que hacía funcionar el lugar. Fernando había llegado temprano, nervioso, pero decidido a demostrar que su decisión había sido la correcta. «Buenos días, equipo», dijo con una sonrisa forzada. «Hoy comienza una nueva etapa para nosotros. Tenemos que demostrar que este taller no depende de una sola persona». Javier, Miguel y Carlos intercambiaron miradas incómodas. Ninguno de ellos estaba de acuerdo con el despido, pero necesitaban sus trabajos y no podían arriesgarse a contradecir al jefe. A las 9 de la mañana llegó el primer cliente del día, don Héctor, el del Volkswagen Sedán. «Buenos días. Vengo a ver a Roberto, para que eche un vistazo a mi Beetle». «Hace un ruido raro», dijo el hombre de 70 años, apoyándose en su bastón. Fernando se acercó con su mejor cara de vendedor. «Don Héctor, Roberto ya no trabaja aquí, pero no se preocupe, tenemos excelentes mecánicos que pueden atenderle. Miguel tiene mucha experiencia». El rostro de don Héctor se transformó. La sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de decepción y desconfianza. «¿Cómo que ya no trabaja aquí? Roberto lleva años ocupándose de mi coche. Es el único que entiende cómo funciona». «No, gracias. Buscaré a Roberto donde quiera que esté». Y sin más preámbulos, don Héctor se marchó, dejando a Fernando sin palabras. No era el único. A lo largo de la mañana llegaron 6 clientes más preguntando específicamente por Roberto. Cuando se enteraban de su ausencia, la reacción era siempre la misma: decepción, desconfianza en la decisión de marcharse. «Don González, esto no está bien», dijo Carlos a media tarde, cuando el taller llevaba horas prácticamente vacío. «Roberto era el alma de este lugar. Los clientes confían en él. Tienen que confiar en nosotros», estalló Fernando, con la frustración acumulándose. «¿No son ustedes buenos mecánicos? ¿No pueden hacer el mismo trabajo?». Miguel, que había estado callado toda la mañana, finalmente habló. «Jefe, con todo respeto, Roberto tiene algo que no se enseña en ninguna escuela. Tiene el don. Cuando un cliente trae su coche, no solo quiere que se lo arreglen, quiere que lo entiendan. Roberto escucha, explica, tranquiliza, hace que la gente sienta que su vehículo está en las mejores manos». El miércoles, la situación era crítica. El flujo de clientes había disminuido en un 60%. Los teléfonos sonaban, sí, pero cuando preguntaban por Roberto y se enteraban de que ya no estaba allí, colgaban o se disculpaban y cancelaban sus citas. La señora Martínez, la comerciante del mercado, llegó ese día con su Nissan haciendo un ruido alarmante. «Necesito que lo revisen urgentemente». «¿Dónde está don Roberto?», preguntó ansiosa. «Ya no trabaja aquí, señora, pero Javier puede ayudarla», se ofreció Fernando, desesperado por retener al menos a una clienta. La mujer dudó, mirando al joven mecánico con escepticismo. Finalmente, aceptó más por necesidad que por convicción. Javier hizo todo lo posible, diagnosticando un problema en el sistema de frenos y reemplazando las pastillas. Técnicamente, el trabajo estaba bien hecho, pero cuando la señora Martínez recogió su camioneta, no tenía la misma sonrisa de satisfacción que siempre mostraba cuando Roberto le entregaba las llaves. «¿Cuánto es?», preguntó secamente. Pagó y se marchó sin decir nada más. Al día siguiente, su hermano llegó a recoger un trabajo pendiente y canceló la cita. «Mi hermana dice que no es lo mismo sin don Roberto. Vamos a buscarlo». El viernes de esa primera semana,
Fernando se enfrentaba a una realidad devastadora. Los ingresos se habían desplomado. Miguel, Carlos y Javier estaban prácticamente sin trabajo, limpiando herramientas y reorganizando el taller solo para mantenerse ocupados. Jefe, tenemos que hablar, dijo Miguel, acompañado por los otros dos mecánicos. Si esto sigue así, el taller va a quebrar y vamos a perder nuestros trabajos. Fernando se pasó las manos por la cara, agotado. Llevaba días sin dormir bien. Su esposa, Claudia, le había advertido que despedir a Roberto era un error, pero él no le había hecho caso. Dame tiempo, los clientes volverán, solo tienen que acostumbrarse, dijo sin convicción. Pero los clientes no volvieron. En cambio, comenzaron a circular rumores por el barrio. En la cafetería de Doña Lupita, en el mercado, en la tortillería, todo el mundo hablaba de lo mismo. Roberto Fernández, el mejor mecánico de Alco, había sido despedido injustamente. Es una pena, comentó don Poncho, el del kiosco. Ese hombre dedicó su vida a ese taller, y así es como le pagan. Ya he encontrado dónde trabaja, dijo la señora Torres, una clienta habitual. Ha abierto un pequeño taller en el barrio de Americana. Ya he llevado mi coche allí y ha quedado perfecto. La noticia se extendió como la pólvora. Roberto había alquilado un pequeño local a 20 minutos de distancia. No tenía la infraestructura de Otto González, pero tenía algo mucho más valioso: su reputación y su amor por su oficio. El segundo lunes, Aronando abrió la tienda con un nudo en el estómago. Solo llegaron 2 clientes en todo el día, ambos con trabajos menores que apenas generaban ingresos. Esa noche, revisando las cuentas, se dio cuenta de que, a ese ritmo, no podría pagar la nómina del mes siguiente. Su esposa entró en la oficina con 2 tazas de café. Fernando, tienes que hacer algo. Esto no puede seguir así. Lo sé, admitió, derrotado. Cometí un error terrible. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Fernando no tenía respuesta. Su orgullo le impedía admitir públicamente que había fracasado, que había destruido en una semana lo que su padre había construido en 30 años. Pero el negocio se desmoronaba ante sus ojos y pronto no habría nada que salvar. La tercera semana sin Roberto fue catastrófica. El taller de autos González parecía una cáscara vacía de lo que había sido. Las herramientas colgaban ordenadamente de las paredes. Los elevadores hidráulicos permanecían inmóviles y el silencio había sustituido al ruido constante de los motores y las llaves de impacto que solían llenar el espacio. Fernando llegaba cada mañana con la esperanza de que la situación mejorara, pero cada día era peor que el anterior. Los 3 mecánicos que quedaban pasaban horas sin hacer nada, sentados en las sillas de la sala de espera, hojeando viejas revistas de coches o mirando sus teléfonos. Jefe, necesito hablar con usted, dijo Carlos una mañana, con voz cargada de pesar. Llevo 20 años en este taller, pero no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo una familia que mantener. He encontrado trabajo en un taller en la Acapaqui. Fernando se sintió como si le hubieran apuñalado. Carlos formaba parte de la historia del lugar. Era un mecánico fiable, aunque ya no tuviera la agilidad de antes. Carlos, espera un poco más. Esto va a mejorar. Te lo prometo. Lo siento, jefe, pero no puedo arriesgarme. Esta será mi última semana. 2 días después, Javier llegó con la misma noticia. El joven había recibido una oferta de un nuevo concesionario de coches en Zapopan con mejor salario y prestaciones. No es nada personal, señor González, pero aquí no hay trabajo, y tengo que pensar en mi futuro. Miguel, el más leal de los 3, se quedó, pero Fernando vio la misma duda en sus ojos. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar? Los proveedores empezaron a llamar. Las facturas impagadas se acumulaban. El distribuidor de piezas había cortado el crédito y exigía el pago en efectivo. El alquiler del local, que siempre se había pagado a tiempo, llevaba ahora 2 semanas de retraso. Claudia, la esposa de Fernando, intentaba mantener el ánimo, pero la tensión en casa era insoportable. Fernando, tienes que tragarte tu orgullo y hacer lo correcto, le dijo una noche mientras comían en silencio. ¿Y qué es lo correcto según tú?, preguntó él a la defensiva. Sabes perfectamente lo que es. Ve a buscar a Roberto, pídele perdón, suplícale que vuelva. No puedo hacer eso.
¿Qué voy a decir? ¿Que me equivoqué? ¿Que le necesito? Parecería un idiota. ¿Prefieres parecer un idiota o un hombre en bancarrota? Porque eso es hacia donde te diriges. La discusión terminó con Fernando saliendo de casa y caminando sin rumbo por las calles de Guadalajara hasta pasada la medianoche. La ciudad nocturna lo envolvió en sus luces de neón, el tráfico incesante y el olor de los tacos callejeros. Se sentó en un banco del Parque de la Revolución, observando a la gente pasar, cada uno con sus propias preocupaciones. Un anciano se sentó a su lado, sacó una bolsa de cacahuetes y le ofreció algunos. «Pareces preocupado, joven», dijo el anciano. «Problemas de negocios», respondió Fernando, sorprendido por su propia sinceridad con un desconocido. «¿Sabes lo que he aprendido en mis 70 años? Que el orgullo es el lujo más caro que existe, y lo único que compra es soledad y fracaso». El hombre se levantó y se alejó, dejando a Fernando con esas palabras resonando en su cabeza. Mientras tanto, en el barrio de Americana, la tienda de Roberto prosperaba. Era un local modesto de apenas 50 metros cuadrados, con 2 elevadores y herramientas básicas, pero tenía algo que Otos González había perdido: alma. Roberto trabajaba solo, aunque ocasionalmente contrataba a un ayudante temporal cuando el trabajo lo requería. Sus clientes fieles lo habían seguido, y cada día llegaban más, recomendados por el boca a boca. «Don Roberto, gracias a Dios que lo encontramos», dijo don Héctor al salir de su Volkswagen. «Esa tienda sin usted es como el polo sin maíz». Roberto sonrió, concentrado en su trabajo. No guardaba rencor a Fernando. Aunque la herida del despido aún estaba fresca, simplemente hacía lo que mejor sabía hacer: reparar vehículos con dedicación y honestidad. Una tarde, la señora Martínez llegó con su hermano, trayendo 2 vehículos para reparar. «Don Roberto, vamos a seguirte aquí. Usted realmente sabe cómo tratar a los clientes y a los coches», dijo ella, entregándole las llaves. «Gracias, señora. La verdad es que echo de menos el gran taller, las herramientas, el equipo. Pero esto está bien, es honesto». «¿Has oído algo sobre Autos González?», preguntó el hermano con curiosidad. «No, y prefiero no saberlo. Ese capítulo de mi vida se ha cerrado. Pero el universo tiene formas curiosas de volver a conectar los hilos». Esa misma semana, Miguel pasó por el taller de Roberto con el pretexto de saludar, pero en realidad llevaba un mensaje. «Roberto, hermano, necesito hablar contigo», dijo Miguel, visiblemente incómodo. «Pasa, Miguel. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la tienda?» Fernando está desesperado. «Carlos y Javier se han ido. Soy el único que queda y, sinceramente, no sé cuánto tiempo más podré aguantar sin sueldo». Roberto dejó de trabajar y miró a su antiguo compañero. «Lo siento mucho, pero no sé qué puedo hacer al respecto. Él no me ha enviado. Quiero dejar eso claro. Pero creo que si volvieras, si de alguna manera pudieras ayudar, tal vez la tienda se salvaría. No solo por Fernando, sino por todos los que dependemos de ese lugar». Roberto suspiró y se limpió las manos con un trapo. «Miguel, me despidieron. Me dijeron que mi presencia desequilibraba al equipo. ¿Y ahora qué? ¿Se dieron cuenta de que sin ese desequilibrio no hay equipo? Sé que no es justo, pero piénsalo. Esa tienda fue tu hogar durante 25 años. El viejo González, el padre de Fernando, te quería como a un hijo. Sería una pena que todo se perdiera por el orgullo de 2 personas». Miguel se marchó, dejando a Roberto sumido en sus pensamientos. Esa noche, en su apartamento, preparó una cena sencilla y se sentó frente al televisor sin prestar mucha atención. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, mezcladas con recuerdos de tiempos mejores en Otos González. Había pasado un mes y Otos González estaba al borde del colapso total. Fernando se sentó en su oficina, rodeado de facturas impagadas, avisos de corte de servicio y un libro de contabilidad que mostraba números rojos imposibles de ignorar. Miguel era el único mecánico que quedaba y llevaba 2 semanas sin cobrar su salario completo. «Jefe, necesito hablar con usted», dijo Miguel, entrando en la oficina con expresión seria. «No puedo más. Mi mujer está embarazada. Tenemos gastos médicos. Si no me puede pagar, tendré que buscar otra cosa». Fernando levantó la vista, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el estrés acumulado.
Había envejecido 10 años y 4 semanas. Miguel, dame una semana más. Una semana y te prometo que esto se resolverá. ¿Cómo, jefe? No hay clientes. Los que vienen preguntan por Roberto y cuando saben que no está aquí, se van. El taller está vacío. Aquí no hay futuro. Lo sé, gritó Fernando, golpeando la mesa. Lo sé. ¿Es eso lo que quieres oír? Cometí el peor error de mi vida. El silencio que siguió fue denso. Miguel nunca había visto a su jefe así, completamente derrotado, vulnerable. Fernando se cubrió la cara con las manos y Miguel pudo notar que sus hombros temblaban ligeramente. Jefe, comenzó Miguel, con voz más suave. Mi padre construyó este lugar desde la nada, dijo Fernando sin descubrirse el rostro. Empezó con un gato hidráulico y una caja de herramientas usadas. Trabajó 20 horas al día durante años para convertir esto en algo respetable. Y yo lo destruí en 4 semanas por mi maldito orgullo y mis estúpidos celos. Miguel se sentó frente a él, esperando a que Fernando se recompusiera. ¿Quieres saber la verdad?, continuó Fernando, bajando por fin las manos y mirando a Miguel. Siempre envidié a Roberto. Veía cómo los clientes lo adoraban, cómo confiaban más en él que en mí, que soy el dueño. Me sentía invisible en mi propio negocio. Pensé que si se marchaba, por fin podría brillar. Demostrar que puedo llevar esto sin vivir a su sombra. Pero Roberto nunca intentó eclipsarte, jefe. Solo hacía su trabajo. Lo sé. Y eso lo hace peor. No tenía malas intenciones. Nunca me faltó al respeto. Simplemente era bueno en lo que hacía y yo lo castigué por ello. Esa tarde, Fernando cerró la tienda temprano. Por primera vez en 30 años, las puertas se cerraron antes de las 6 de la tarde. Caminó por el barrio de Analo observando los negocios que habían sobrevivido durante generaciones. La panadería Don Chuis, abierta desde 1952. La ferretería de la familia Sánchez, con 3 generaciones trabajando juntas. Negocios que entendían que el éxito no tenía que ver con el ego, sino con servir a la comunidad. Entró en la cafetería de Doña Lupita, pidió un plato de pizzole y se sentó en una mesa de la esquina. Doña Lupita, una mujer de 60 años con un delantal de flores y una sonrisa perpetua, se acercó para servirle personalmente. Hijo mío, pareces preocupado. Problemas en la tienda. Toda la tienda es un problema, dijo doña Lupita. Tiene que ver con el hecho de que despidiste a don Roberto. Fernando la miró, sorprendido. Por supuesto que ella lo sabía. Todo el vecindario lo sabía. Sí, cometí un error. Bueno, entonces arréglalo. No, mi difunto marido siempre me decía, Lupita, que el primer paso para salir de un agujero es dejar de cavar. Deja de cavar, hijo, y empieza a escalar. Las sencillas palabras de doña Lupita resonaron más fuerte que cualquier consejo empresarial. Fernando terminó su pizzole, pagó y se marchó con una determinación que no había sentido en semanas. Condujo hasta el barrio de Americana. No le costó encontrar la tienda de Roberto. Varios clientes le habían dicho dónde estaba. Era un local pequeño con un modesto letrero que decía Fernández Mecánico en Servicio. Afuera había 3 vehículos esperando y a través de la ventana podía ver a Roberto trabajando debajo de una Chevy Silverado. Fernando se quedó en su auto durante 10 minutos reuniendo valor. Finalmente salió y caminó hacia la tienda. Roberto lo vio llegar por el espejo retrovisor del vehículo, pero no interrumpió su trabajo. Terminó de ajustar algo en el motor, se limpió las manos y finalmente se levantó. Fernando, dijo Roberto sin emoción particular, ni hostilidad ni alegría. Roberto, ¿podemos hablar? Estoy trabajando. Por favor, solo 10 minutos. Roberto miró su reloj y asintió. Salieron y se pararon junto a un árbol que daba sombra a la acera. ¿Qué necesitas? Roberto, cruzando los brazos. Fernando respiró hondo. Las palabras que había ensayado en el auto se desvanecieron. Solo quedó la cruda verdad. Necesito que vuelvas a la tienda. Te necesito. El negocio se está muriendo sin ti. Roberto no respondió de inmediato. Miró hacia la calle, donde pasaba un camión de tortillas anunciando su mercancía con un altavoz. Eso es todo. Necesitas que vuelva porque el negocio va mal. No,
También necesito pedirte perdón. Lo que hice fue injusto, cruel y estúpido. Dejé que mi ego destruyera 25 años de tu trabajo, de tu lealtad. No tienes motivos para perdonarme, pero te lo pido de todos modos. Roberto permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Fernando podía oír los latidos de su propio corazón. ¿Sabes lo que más me dolió?, dijo Roberto finalmente. No fue perder el trabajo, hay muchos trabajos. Fue sentir que todo lo que hice durante 25 años no valía nada, que podías deshacerte de mí como si fuera una herramienta vieja. Tú eras lo contrario, eras la pieza más importante y yo estaba demasiado ciego para verlo hasta que te perdí. Y si vuelvo, ¿qué garantía tengo de que no volverá a pasar lo mismo cuando vuelvas a sentirte inseguro? Ninguna, admitió Fernando. No puedo prometerte que seré perfecto, pero puedo prometerte que he aprendido la lección más dolorosa de mi vida. Y puedo ofrecerte algo más que un trabajo. Te ofrezco una sociedad al 50%. La tienda sería tanto tuya como mía. Los ojos de Roberto se abrieron con auténtica sorpresa. ¿Hablas en serio? Por supuesto, mi padre lo habría querido así. Tú formas parte de esa tienda tanto como el apellido González. Es hora de que eso se reconozca oficialmente. Roberto volvió a mirar hacia su pequeña tienda y luego a Fernando. Necesito pensarlo. Dame 2 días. Tómate el tiempo que necesites, pero Roberto, te lo pido de corazón. Por favor, considera volver, no solo por mí, por Miguel, por todos los clientes que te echan de menos, por el legado de mi padre. Fernando le tendió la mano. Roberto la miró un momento antes de estrechársela con firmeza. Sin decir nada más, Fernando regresó a su coche y se marchó, dejando a Roberto inmerso en la decisión más importante de su carrera. Roberto pasó 2 días reflexionando profundamente. Consultó con los pocos amigos íntimos que tenía, gente del barrio que conocía su historia. Todos le dieron el mismo consejo. Haz lo que te dicte el corazón, pero no olvides proteger tu dignidad. La noche del segundo día, Roberto pasó por delante de Alco. Pasó por delante de Otos González y vio que el letrero estaba apagado y las persianas metálicas cerradas. Recordó su primer día allí, hace 25 años, cuando era un joven de 17 años, recién salido de la escuela técnica, nervioso y ansioso por demostrar su valía. El padre de Fernando, don Antonio González, lo había recibido con una sonrisa y una palmada en el hombro. Aquí trabajamos duro, pero nos cuidamos unos a otros. Don Antonio había dicho, esta tienda es una familia. Roberto sonrió con nostalgia. Don Antonio había sido un buen hombre, justo y generoso. Fernando no era malo, solo había perdido el rumbo momentáneamente. ¿Acaso no merecía todo el mundo una segunda oportunidad? A la mañana siguiente, Roberto llamó a Fernando. Acepto tu oferta, pero con condiciones. Son cuales sean, respondió Fernando, con esperanza en su voz. Primero quiero un contrato de sociedad legal al 50%, como dijiste. Segundo, yo me encargo de las decisiones técnicas de la tienda sin interferencias. Tercero, traemos de vuelta a Carlos. Necesita el trabajo y es un buen mecánico. Cuarto, a Javier también, si está dispuesto a volver. Y quinto, tú y yo vamos a terapia empresarial para aprender a trabajar juntos como socios. Fernando escuchó todas las condiciones, asintiendo con la cabeza aunque Roberto no pudiera verlo. Todo aceptado. ¿Cuándo puedes empezar? Dame una semana para cerrar temporalmente este taller y trasladar a mis clientes de aquí. Quiero hacerlo bien. Gracias, Roberto. No te arrepentirás. Eso espero. La noticia corrió por Analó como el fuego y la hierba seca. Roberto vuelve a Otos González, pero ahora como socios, decían en el mercado. Fernando por fin ha entrado en razón, comentaban en la tortillería. Ya era hora, opinaba doña Lupita en su restaurante. Fernando contrató a un abogado para redactar el contrato de sociedad. Se discutieron y acordaron todos los detalles. Roberto dejó claro que no quería caridad, sino una verdadera sociedad basada en el respeto mutuo y la contribución equitativa. El día que Roberto regresó oficialmente, Fernando organizó una pequeña ceremonia. Invitó a Miguel, que había aceptado quedarse con la promesa de pagos puntuales.
Carlos regresó emocionado, agradecido por la segunda oportunidad. Javier, aunque feliz en su nuevo trabajo, declinó cortésmente la invitación, pero les deseó lo mejor. Estimados clientes, amigos del barrio, dijo Fernando frente a una pequeña multitud que se había reunido. Hoy marca un nuevo comienzo para Autos González. Hoy doy la bienvenida no solo a un mecánico excepcional, sino a mi socio, Roberto Fernández. Los aplausos fueron sinceros y entusiastas. Don Héctor estaba allí con su Volkswagen, la señora Martínez con sus hijos, don Poncho, del periódico, y doña Lupita, del restaurante. Todos habían acudido para dar la bienvenida al hombre que había cuidado de sus vehículos durante tantos años. Roberto, normalmente reservado, sintió una profunda emoción. Estas personas no eran solo clientes, eran su comunidad, su familia extendida. Gracias a todos, dijo con voz firme. Gracias por su lealtad, su paciencia y su confianza. Les prometo que este taller volverá a ser lo que siempre fue, un lugar donde sus vehículos son tratados con honestidad y dedicación. Inmediatamente los clientes comenzaron a programar citas. El teléfono no dejó de sonar en toda la semana. Don Héctor fue el primero en dejar su Beetle para que se le hiciera el servicio. Ahora, don Roberto, arréglame esta belleza como solo tú sabes hacerlo. Roberto sonrió y se puso el mono azul que había guardado con tanto cariño. Sentía como si nunca se lo hubiera quitado. Durante las primeras semanas, Fernando y Roberto tuvieron que aprender a trabajar juntos bajo esta nueva dinámica. No fue fácil. Hubo desacuerdos sobre precios, inversiones, horarios, pero gracias a las sesiones de mediación empresarial que habían acordado, aprendieron a comunicarse de manera eficaz, a escuchar diferentes perspectivas y a tomar decisiones que beneficiaban al negocio. Roberto tenía razón en esto, admitió Fernando durante una reunión sobre la compra de nuevos equipos. Si invertimos en el escáner de diagnóstico, podremos ofrecer un mejor servicio. Y Fernando tiene razón en no expandirse demasiado rápido, reconoció Roberto en otra ocasión. Primero tenemos que estabilizarnos. Miguel observaba estas interacciones con satisfacción. El taller había recuperado no solo su flujo de clientes, sino algo más importante, su espíritu. Carlos, aunque sus manos ya no tenían la destreza de antes, encontró su lugar enseñando a un nuevo aprendiz que habían contratado. Un chico de 19 años llamado Arturo, que mostraba la misma pasión por la mecánica que Roberto había mostrado 25 años atrás. Mira, Arturo, le decía Carlos con paciencia, un mecánico no solo repara coches, genera confianza. Cada trabajo que haces lleva tu nombre, tu reputación. No lo olvides nunca. Pasaron los meses. El taller no solo recuperó su clientela anterior, sino que creció. La historia del despido y el regreso se había convertido en una leyenda local, un ejemplo de humildad, perdón y segundas oportunidades. Llegaron nuevos clientes intrigados por la historia y se quedaron por el servicio excepcional. Fernando y Roberto establecieron una rutina. Todos los viernes por la tarde, después de cerrar, se sentaban a repasar la semana, planificar la siguiente y simplemente charlar como amigos. Una amistad que siempre había estado ahí, pero que nunca había tenido espacio para florecer bajo la dinámica jefe-empleado. ¿Sabes lo que me dijo mi mujer el otro día?, comentó Fernando mientras tomaban café. Que nunca me había visto tan tranquilo, tan en paz con mi trabajo. ¿Y a qué crees que se debe?, preguntó Roberto con una sonrisa. A que por fin he entendido algo. Un negocio exitoso no se basa en quién brilla más, sino en cómo brillamos todos juntos. Roberto asintió con la cabeza, mirando a su alrededor, las herramientas organizadas, los elevadores ocupados, el sonido del trabajo honesto llenando el espacio. Esto era lo que su mentor, don Antonio, siempre había querido. ¿Sabes, Fernando? Tu padre estaría orgulloso, no de que hayamos recuperado el negocio, sino de cómo lo hemos hecho. A veces pienso que él lo ha orquestado todo desde arriba, bromeó Fernando. Me dejó meter la pata para que finalmente aprendiera la lección. Esa noche, mientras Roberto cerraba la tienda, llegó una joven pareja en un coche viejo que hacía ruidos extraños. Eran casi las 7, hora de cierre, pero Roberto vio la preocupación en sus rostros. ¿Necesitan ayuda?,
les preguntó. Señor, íbamos de camino a Colima por una emergencia familiar, pero el coche empezó a hacer este ruido. ¿Podría decirnos al menos si es seguro continuar o si debemos quedarnos en Guadalajara esta noche? Roberto podría haberles dicho que volvieran al día siguiente. Podría haberles cobrado una fortuna por el servicio de emergencia. En cambio, sonrió y dijo, déjenme echar un vistazo rápido. No les cobraré por la revisión. 20 minutos más tarde, había identificado una correa suelta que se podía ajustar fácilmente. No les cobró nada, solo les deseó un buen viaje. ¿Cómo se llama este lugar?, preguntó el joven. Quiero recomendarlo. Ottos González, pero somos más que una tienda, somos una familia. Y en esas sencillas palabras residía toda la verdad. La tienda había sobrevivido no por el nombre del letrero, ni por el equipo más moderno, ni siquiera por las habilidades técnicas de sus mecánicos. Había sobrevivido porque recordaba lo más importante. El servicio viene del corazón. El éxito se construye con humildad. Y las segundas oportunidades son el regalo más valioso que podemos dar y recibir. Meses más tarde, en una tarde lluviosa típica de julio en Guadalajara, Fernando y Roberto estaban sentados en la oficina revisando los libros. Las cifras mostraban el mejor trimestre en la historia de la tienda. Mira esto, dijo Fernando, señalando un gráfico. Nunca habíamos tenido estos ingresos. Es porque ahora trabajamos como un verdadero equipo, respondió Roberto. No hay egos ni competencia interna, solo trabajo honesto. Un trueno retumbó afuera. Fernando miró por la ventana, viendo cómo la lluvia lavaba las calles de Analo. Roberto, hay algo que nunca te conté. El día que te despedí, mi padre me visitó en sueños esa noche. Me gritó como nunca lo había hecho en vida. Me dijo que había traicionado todo lo que él había construido. Roberto lo miró sorprendido. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y supe que había cometido el peor error posible. Pero mi orgullo me impidió actuar de inmediato. Tuve que tocar fondo antes de encontrar el valor. Lo importante es que lo encontraste, dijo Roberto. No todo el mundo puede hacerlo. Esa noche, cuando cerraron la tienda, había un nuevo cartel fuera, junto al de Autos González. Ahora decía, en letras más pequeñas, Fernández y González, socios desde 2024. Era más que un cartel. Era un símbolo de redención, de perdón, de segundas oportunidades y de la verdad fundamental de que ningún éxito es realmente dulce si no se comparte con quienes lo han hecho posible. Roberto caminó a casa esa noche bajo la suave lluvia, sintiendo que por fin había encontrado no solo su lugar en el mundo, sino también el reconocimiento que se había ganado honestamente. No lo había buscado, no lo había exigido, pero había llegado de todos modos. Y en algún lugar del cielo de Guadalajara, entre las nubes de tormenta, don Antonio González sonrió sabiendo que su legado estaba en buenas manos.